Estás en el mundo digital de El Radar del Sol, tu faro en la red. Hola, bienvenidos nuevamente a El Radar del Sol. Hoy nuevamente tenemos como invitado especial al doctor Carlos Santamaría, con su visión, con su conocimiento y experticia en el campo internacional. Vamos a hacer un análisis de lo que fue la contienda política del pasado 29 de octubre y vamos a también a visualizar algunos desafíos que presenta esta realidad regional para los nuevos dirigentes. Doctor Carlos Santamaría, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Bienvenido. Muy contento de estar con usted, Felipe, con este radar que entrega iluminación a través de información objetiva, sin sentimientos, sin, digamos, especulación, sino que con datos concretos. Y antes de iniciar el programa, quiero decir algo fundamental. Hoy Palestina está más vigente que nunca. Hay un genocidio y parece que esa llamada comunidad internacional no existe. Hoy día hay un genocidio y eso no podemos olvidarlo porque nosotros incluso en Colombia ya lo hemos sufrido. Una cruda realidad, ¿no? La guerra nunca va a ser agradable para nadie, la verdad. Sí, y hay muchas, digamos, posibilidades de que esto se vuelva más cruento. En este momento yo tengo cifras exactas del día de hoy. Van cerca de 8.000 personas asesinadas en la Franja de Gaza, de los cuales más de 4.000 son niños. Según el gobierno sionista, son terroristas. Los niños son terroristas. Aunque tengan un año, son terroristas. Y según su religión, pueden ser eliminados porque Dios no los quiere. Esa es su interpretación de la religión. Son sociópatas. Increíble que aún en estos días se mantenga ese pensamiento frente a seres humanos que tienen total valía. Pues doctor Carlos Santamaría, con esa visión internacional y retomando esta realidad de las elecciones en el país, las elecciones regionales, ¿cómo se hace esta lectura? ¿Cómo mira el mundo las elecciones en Colombia? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su análisis? Me dediqué a mirar periódicos y la televisión internacional en algunos países latinoamericanos, en Europa, en Estados Unidos e incluso en Rusia. En todos esos países la información que apareció es que el gobierno de Gustavo Petro tuvo una derrota electoral. Eso indica que los medios masivos de desinformación son muy fuertes y esa información que dan o desinformación se transmite de manera similar. No se le hacen casi ajustes. En diarios como El País, que es la ultraderecha española, plantean que ya ese gobierno va en una caída libre. Ya. Es decir, lo que están planteando es que si hay cualquier proceso diferente a lo democrático, va a ser bien visto a nivel de esos medios. Y también dan un mensaje al gobierno de Petro. Mientras usted no tenga un medio masivo de información donde aclare lo que está ocurriendo, aténgase a las consecuencias. Eso es lo que le hemos planteado reiteradamente a este gobierno. Si no tiene un medio que explique por qué están ocurriendo estos fenómenos, como por ejemplo lo que tiene que ver con las medicinas, yo diría que si hoy día se hace una encuesta, la mayoría de la gente piensa que es el gobierno el que no está entregando el dinero para que haya medicina, porque no ha habido una explicación. Los Twitter no son suficientes para explicar la realidad. Bien, si esa es la visión internacional que es parte desde los medios masivos en Colombia, los tradicionales, los podríamos llamar así, ¿cuál es la otra versión?
Porque, por ejemplo, Gustavo Bolívar, y le comentaba a extra micrófono, decía que es un avance para el pacto de acuerdo a los resultados de este 29, porque anteriormente no existía el pacto. Es decir, que todo lo que ha ganado es realmente significativo en la medida de esta visión. Pero usted, ¿cómo observa esta situación confrontando esos resultados, las aspiraciones del pacto, el trabajo que se ha hecho y también el movimiento que tuvieron los partidos tradicionales para no dejarse robar todo el poder en los territorios, ¿no? Siempre cuando uno haga un análisis tiene que tratar de ser lo más objetivo. Quitarse, despojarse de su deseo para ver la realidad. Estuve investigando todo lo que dice la llamada derecha, las élites en Colombia. Y tengo aquí unos datos que quiero leerlos. Sí, señor. Según ellos, Petro tuvo 11.291.986 votos. En las presidenciales. En las presidenciales. Y ahora en las regionales, podríamos decir que avanzó en el sentido que tiene 2 gobernadores, etc. Sin embargo, ellos plantean que en la suma total del gobierno tienen 3.066.838 votos. O sea que hubo un descenso en la votación. Decir que son diferentes es evidente, porque aquí funcionan los reductos, incluso los locales, en los municipios. Y la presión que se hace, ¿no? Claro, y el dinero. Entonces, obviamente que son diferentes, sin embargo, no se puede negar que esos 11 millones y medio de votos o más no están todavía. Claro. Y en una próxima elección no tenemos en este momento candidatos visibles. Los 2 que se estaban perfilando, que eran Quintero y Bolívar, uno perdió la alcaldía, salió en 3er lugar, que eso es sintomático, quiere decir que se pierde Bogotá, y por otro lado, Quintero sale con, según lo que dice Bolívar, con cerca de un 80% de impopularidad. Entonces, en este momento hay que empezar a pensar qué candidatos van a ser los que representen al gobierno y si ese proyecto se empezará a consolidar de aquí en adelante, teniendo lo que dijimos la vez anterior, un equipo político muy fuerte. Quiero dar una idea. Se toma a Fuerza Ciudadana en el Magdalena como un triunfo electoral de Gustavo Petro. Eso no es cierto. Gustavo Petro no le dio todo el acompañamiento a Caicedo en el Magdalena cuando fue el momento. Y obviamente por eso no alcanzó ni siquiera a tener senadores. Tuvo solamente una representante que fue, digamos, un logro extraordinario para que exista ese partido. Entonces pienso que hoy día, más que hablar de derrotas, podríamos hablar de avances. Sin embargo, no hay triunfos. Sí. Y segundo, así hay que ser muy objetivo. Y segundo, este es el tiempo de la reflexión profunda. Si no hay reflexión profunda, entonces se seguirá diciendo que se triunfó, aunque no se triunfó. Hay que ser muy objetivo. Hay que hacer un trabajo intenso en las reformas sociales. Culpando al otro no se logran los triunfos. Se logra de otra manera. De acuerdo, de acuerdo. Hay un fenómeno interesante. Nosotros en el Radar del Sol estamos avanzando en una estadística a nivel departamental para mirar los candidatos del pacto histórico realmente tuvieron candidaturas a las alcaldías, por ejemplo. Que hay fenómenos donde hay hay más bien líderes del pacto histórico que estuvieron fuertemente con Petro en las presidenciales, pero en los municipios no participaron por parte, por ejemplo, de los partidos de Petro, ¿no? De Colombia Humana, de algunos partidos que estaban en la coalición del pacto histórico. Entonces, tuvimos municipios en el departamento de Nariño donde los candidatos a la alcaldía estaban con el líder o el candidato de los partidos tradicionales. Entonces, ¿qué pasa allí con los líderes?
unas situaciones que están con esa presión en los territorios por los cacicazgos. ¿Cómo mira esa realidad usted, doctor Santamaría? Hay que ser verdadero en lo que se dice. ¿Cuántos votos tendrá Colombia Humana en Colombia? Si en el caso de Pasto y Nariño, con, por decir algo, 300 votos, se eligió un candidato que iba a representar al pacto histórico, cuando para una alcaldía se necesitan 60, 70 mil votos. No estoy deslegitimando a la persona que salió, sino que estoy diciendo con 300 votos de Colombia Humana. ¿Cuántos votos tiene Colombia Humana hoy día en Nariño? Pocos. ¿Cuántos votos tiene el pacto, el Polo Democrático? Pocos. Maíz, pocos. AICO, pocos. No son partidos organizados como, por ejemplo, yo siempre doy la idea de Venezuela. El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene 1,5 millones de militantes formales. Y cuando van a votar, tiene ese 1,5 millones más 3,5 millones más de votantes. Entonces, a la gente se le hizo creer que fue la unidad de partidos la que le dio el triunfo a Petro. No. La gente que votó por Petro es gente que aspira a que él le dé nuevas oportunidades. Eso es lo que quiere la gente. Tiene una esperanza en él y por eso vota por él y no votó por Rodolfo Hernández. O sea, no hay que confundir las ansias de cada ser humano, de cada familia, con un voto ideológico. Por eso yo siempre he dicho que en Colombia no hay izquierda. Y lo explico de la siguiente manera. Cuéntenme, ¿quién quiere desarrollar una sociedad como en Cuba acá? Casi nadie. Claro. O como la de Corea del Norte. Incluso la de Venezuela. O la de Irán. O la de otros países. No estamos acostumbrados, no vamos a ir para allá. No queremos el socialismo. Lo que queremos son nuevas oportunidades dentro de este sistema. O sea, todavía no hemos llegado a entender que mientras el Estado no sea como el de China, el Estado allá no es comunista, es un Estado socialista manejado por un partido único, sin embargo que va manejando de tal manera dialéctica las cosas que logró sacar a 700 millones de habitantes del hambre. En Estados Unidos no cambia el sistema, lo que cambian son los rostros, pero todo sigue igual que desde que nació Estados Unidos. Siguen siendo colonialistas, imperialistas y hegemónicos. Cambian solamente los rostros. Y a nosotros nos engañaron diciéndonos que la democracia era el cambio de rostro. No, la democracia es el cambio de políticas. Ahora tenemos más democracia con más conflictos, obvio, porque siempre las élites no permiten que haya cambios fundamentales. Entonces eso hay que tenerlo muy claro, sin apasionamientos, utilizando el pensamiento y aclarando esta situación. Bien, para cerrar este tema de la visión nacional en torno a las elecciones del 29, en una frase, ¿cómo la resumiría usted, doctor Carlos Santamaría? Avances, sin victorias, ¿ya?, con debilidades y sin derrotas, para ponerlo en un sentido objetivo. Porque si no entramos en una discusión absurda. La derecha perdió porque nosotros ganamos y ellos dicen perdimos porque ustedes ganaron. Entonces estamos en esa no es la discusión. La discusión es qué se hace de aquí en adelante, por lo menos con esas coaliciones que existen. Voy a hacer una predicción. Si Petro actúa con generosidad y con compromiso social, él no va a tener mucho conflicto con los gobernadores, ni con los alcaldes. Si él actúa invitándolos a hacer cambios profundos en la sociedad colombiana.
Habrá algunos que sí van a estar en contra totalmente. Sin embargo, otros están en la dinámica de apoyar, tal vez no al gobierno de Petro, pero sí apoyar reformas que les van a servir a ellos en sus propias regiones. Muy bien. Estamos en diálogo con el doctor Carlos Santamaría. Si esta información está siendo de enriquecimiento para ustedes, pues inscríbanse a nuestro canal de YouTube de El Radar del Sol, visítenos en las diferentes redes sociales y plataformas de podcast y en nuestra página web elradardelsol.com. El doctor Carlos Santamaría, cuando se dan estos resultados, uno también tiene que mirar en torno a los desafíos. ¿Qué desafíos se le pueden plantear, por ejemplo, a el actual gobernador electo en el departamento de Nariño? Voy a entrar a un desafío diferente a los que se hacen permanentemente, porque se le plantea lo de la carretera, etcétera. Eso ya lo tenemos claro. A mí me parece que a Luis Alfonso Escobar yo le plantearía, primero, que sostenga y valore el equipo que le permitió triunfar. Que no lo deshaga. ¿Qué es lo que pasa después de las campañas? Se deshace. Yo conozco gente allí, incluso que fueron estudiantes míos, muy pilosos, que son gente muy sencilla y que de repente pueden decir a algunos otros que se sientan con poder, no, dejémoslos de lado. No, ese equipo es muy sólido, permitió algo que era casi impensable, y creo que lo que primero que tiene que hacer es llamarlos y decirles, este equipo seguirá conmigo siempre porque fue el que permite que haya cambios sociales. Sería el primer desafío que le propondría. Hay un segundo desafío, que no se permita por estas presiones burocráticas, ahora que ya ganó y tiene la libertad, decirles, te puedo aceptar algunos elementos burocráticos, pero no me puedes destruir ese proceso que hicimos. Habrá gente tóxica también. Entonces, Luis Alfonso tiene que ser, como docente, muy experimentado en las clases que dictó. Uno en las clases encuentra gente también amargada, gente que llega con sus propios procesos e inconformes, y uno los rodea, los une y los integra. Es decir, no el conflicto, sino que la propositividad. Sería el segundo desafío. El tercero, me parece que hoy día hay que pensar en un proyecto político a futuro. Luis Alfonso tiene la capacidad para hacerlo. Sí, señor. Para eso requiere lo que a Petro le ha sido tan duro. No tiene proyecto político para futuro porque no tiene la gente que podría hacerlo. No son los que van a trabajar en las próximas elecciones. Son la gente que va a decirle, mira, ¿cómo podemos nosotros tácticamente avanzar frente al gobierno y frente a la gente que nos exige que respondamos? Claro. El cuarto desafío me parece que es fundamental. Nariño tiene que, en este momento, posicionarse y darle llamemos un golpe positivo a Gustavo Petro y decirle, nosotros tenemos claro en Nariño que podríamos ser una república autónoma. Tenemos todo. Tenemos el mar, la frontera, somos frontera con Colombia. Eso era lo que teníamos sin ser una república independiente. Teníamos de todo. Producíamos alimento. Y ahora, debido a los otros gobiernos que nos quitaron todo, no tenemos casi nada, pero nos vamos a recuperar. Entonces creo que Luis Alfonso tiene que programar de aquí a diciembre una reunión con todo el gobierno de Petro y decirle, nosotros lo acompañamos a usted como proyecto político. Esto no es personal. Nariño no está, arrodillado ante usted, no. Lo acompañamos por las ideas que tiene, pero si no funciona con Nariño, Nariño va a tomar su posición. Eso hay que decirle, porque ocurre algo extrañísimo.
muchas veces los presidentes y los gobiernos, a los que han sido enemigos y a los que los destruyen, les empiezan a dar gabelas. Y a los que han trabajado con el gobierno se quedan sin nada. Eso es un error ilógico y se debilitan. Entonces aquí hay que fortalecerle. Creo que debe programar una reunión con el gobierno para que el día 1 de enero Luis Alfonso le diga al pueblo: estos son los compromisos que hemos conseguido con el gobierno nacional. 1, vamos a hacer la carretera. 2, vamos a hacer un puerto en Tumaco. 3, ¿me entiende? Pero que los tenga, y aquí están los documentos. Entonces ya tendría su proyecto a 4 años, por lo menos caminando. Eso a la gente le daría un respiro, porque lo que la gente hace es votar para tener un cambio y mejores condiciones. Y el 5, me parece que él debe entender algo, que no se hace políticamente, nunca. No lo hacen ni los representantes ni los senadores. Él lo que tiene que hacer es, con su equipo, reunirse todos los meses, una vez al mes, para hacer evaluación de cómo va el proceso. Traer a algunas personas incluso de fuera que les digan como abogado del diablo: mira, yo veo esto otro, para que haya un proceso objetivo de avances o retrocesos. O sea, cada mes uno tiene que hacer su propia reflexión para avanzar. Creo que si estos desafíos los asume, es muy posible que se haga un gobierno como lo desea nuestro pueblo nariñense. Bien, el doctor Carlos Santamaría entonces nos entrega estos 5 desafíos al actual gobernador de Nariño, electo Luis Alfonso Escobar, que en su campaña se presentó como un interlocutor válido ante el gobierno nacional. Y en una de sus propuestas, el doctor Carlos Santamaría ha sido muy claro en ese aspecto, que se espera que esa interlocución se haga efectiva y concreta. Pues los nariñenses están a la expectativa. Hay muchas voces que dicen que pues Petro se ha descuidado, podríamos tal vez ese adjetivo utilizarlo, en este año y meses de gobierno. ¿Cuál es la visión que usted tiene de estos primeros meses de Petro en cuanto a estas referencias? Bueno, habría 2 temas. Nos va a quedar uno pendiente, que es ¿por qué la gente votó por Luis Alfonso? Que lo veríamos más adelante. Ahora lo tocamos. Petro tiene un proyecto político, lo tiene en su cabeza. Uh-huh. Mucha gente que lo rodea no tiene ese proyecto en su cabeza. Por eso le planteaba a Luis Alfonso: tenga un equipo político pensante, no especuladores. Uh-huh. Porque aquí hay gente especuladora que dice: yo soy un académico, etcétera. No, aquí necesitamos gente que sepa hacer análisis reales y con proyección hacia el presente y futuro. Pienso que Gustavo Petro tiene 3 errores que los repito nuevamente. Primero, no tiene un medio masivo de información que pueda explicar lo que está haciendo. Aparte de los canales institucionales. Sí, no, es que no, ¿a quién le llega? Aquí lo que le llega a la gente es Red Más, que es la ultraderecha. Le llega Caracol, Todelar, o sea, le llega solamente en un, yo diría, los canales institucionales le llegan en un 2% al pueblo. Y la gente lo que hace es escuchar radio. Hay que trabajar también en Nariño con toda la radio que tenemos acá, con todos los periodistas, para decirles a ustedes: les vamos a estar informando cada mes sobre los avances que vamos teniendo. Hay que a los periodistas, que son la voz de nuestro pueblo, locales, hacerlo. Y a nivel nacional también. Uh-huh. No se puede conducir el país si no se tiene un equipo político, que es la segunda debilidad. Y tercero, creo que hay que hacer movilización del pueblo. No decirles salgan a la calle. Hay que hacerlo de otra manera pensada. Nicolás Maduro ahora llama a un plebiscito para decir: el Esequibo es nuestro.
Y de inmediato Guyana dijo, no, nosotros no queremos el plebiscito de ustedes. Pues bien, la gente va a salir a votar. Y va a salir a votar a decir, nuestro territorio es nuestro, no es de ustedes. O dialoguemos y concertemos. Porque en Guyana lo que está pasando es que Estados Unidos nuevamente haciendo conflicto, entregándole a transnacionales para que exploten el petróleo que está hoy día en litigio. No se olviden que yo hice una predicción y se está cumpliendo. La hegemonía de estos, digamos, de estos sociópatas en el mundo va cada vez a ser mayor. Van a crear conflictos en Venezuela, si es posible en Colombia, en Asia, en África, donde puedan. Ahora uno ya empieza a ver muchos más conflictos potencialmente fuertes. Ellos no van a dejar su poder sin sangre. Entonces pienso que Petro ha hecho un proceso honesto, coherente y transparente en cuanto a la paz. Han habido avances, obviamente, porque quiero sostener aquí que a nivel internacional prácticamente se dijo que aquí iba a haber un baño de sangre, y no lo hubo. Petro allí demostró que hay también grandes éxitos. Exactamente. Bien, la sorpresa de esas elecciones a nivel departamental en Nariño fue el resultado a favor de Luis Alfonso Escobar. En 64 municipios, de los 64 municipios de Nariño, únicamente en 14 logró la victoria su rival inmediato, Werner Zambrano. ¿Cómo leer esta votación? ¿Por qué se votó de esa manera en el departamento de Nariño? El nariñense no es de izquierda, ya lo dijimos, no quiere el socialismo. Entonces el nariñense vota primero buscando esperanza. Entonces Luis Alfonso es la única esperanza, porque del otro candidato siempre le he dicho que no podía hacer más de lo que había hecho. No iba a poder hacer más. Entonces busca la esperanza. Todo pueblo busca la esperanza. Ese es un elemento del voto, de opinión. Además, el pueblo nariñense es rebelde. Vota rebelde. Es una rebeldía casi genética, diríamos nosotros, o histórica, que realmente cuando toma una posición la mantiene, pero no se deja pisotear. Por eso muchos candidatos nuevamente, cuando postulan, tienen un golpe de castigo. Entonces ahí tenemos dos elementos. Al querer el bienestar, vota libremente. Segundo, al ser del rebelde, vota castigando. Y tercero, pienso que también hay un elemento muy importante, es que tiene claridad de que esta sociedad puede cambiar. Y eso es muy importante ideológicamente. Cree que se puede cambiar. Por eso se apoya a determinados candidatos. La gente que en esos municipios votó a favor del otro candidato tiene explicación. En todos los municipios hay presiones. Y la gente en los municipios es menos independiente en algunos y cree lo que le dicen los que tienen el poder. Y le dicen, este va a ganar y si tú no te metes allí vas a perder todo. Entonces, esa presión influye también en la votación. No hay que hacer análisis muy especulativos. Hay que ser concreto. Tenemos un pueblo rebelde que también puede oponerse a un gobierno si no hace lo que debe hacer con este territorio que le dio gran parte de ese poder al gobierno actual. Y de ahí su propuesta en cuanto a la rebeldía del departamento de Nariño y buscar lo que es también el grito de autonomía de los pueblos, ¿no? Me parece que Gustavo Petro, cuando vea a un gobernador y a algunos alcaldes diciéndole, nosotros vamos a desarrollar a Nariño, vamos a desarrollar el campo, vamos a desarrollar esto. Pero hay dos posibilidades. O usted nos acompaña o no nos acompaña.
Si no nos acompaña, la gente lo va a saber. Así que por eso es esa reunión que yo le digo a Luis Alfonso que tiene que hacerla con el gobierno nacional. Tiene que volver el primero a decir, yo hablé con el gobierno nacional y tengo estos compromisos asumidos por ellos. Los vamos a ir evaluando y sabremos si seguimos acompañando o no. Porque uno no puede acompañar si no ve también la coherencia en el acompañamiento, que lo único que se desea es un desarrollo integral de nuestro pueblo. Pues bueno, doctor Carlos Santamaría, como siempre, la verdad es enriquecedor dialogar con usted, escucharlo y sobre todo tener esa claridad para observar con otros ojos, ¿no? Otras posibilidades, otras alternativas, la realidad que nos deja después de esta contienda política. Muchas gracias. A usted, Felipe, y como siempre decimos, este es un material objetivo, desapasionado, pensando las cosas, sin intentar explicar por encima de lo real. Porque algunas veces nos llegan muchos expertos que incluso no están en la guerra, pero hablan de la política militar de otros países y uno dice, es simplemente lectura, sin embargo no es análisis profundo. Muchas gracias, Felipe, y este programa también es un sol. Muchas gracias, doctor Carlos Santamaría, por aportarnos en esta comprensión de la realidad política de nuestro país y la región. A ustedes, amigos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Únanse a nuestro canal también como parte de Yo Soy del Radar. De igual manera, invitarlos a suscribirnos, a seguirnos a través de las redes sociales y seguir nuestros podcasts también en las diferentes plataformas y en nuestra página web. No se olviden visitarla, es www.elradardelsol.com. Un abrazo y nos esperamos hasta la próxima. Estás en el mundo digital de El Radar del Sol, tu faro en la red.